Los soportes, las resistencias y la tendencia. Las tendencias en la gráfica se conforman por una sucesión de valles y crestas alcanzados por la cotización. Una tendencia alcista se forma cuando hay una serie de crestas y valles sucesivamente más altos. Es decir, cuando los soportes y las resistencias son sucesivamente mayores. Lo estamos viendo todo el tiempo en el gráfico que tenemos en pantalla. Durante una tendencia alcista, los niveles de resistencia representan pausas en la trayectoria alcista que frenan temporalmente la acción del precio, pero que no pueden detenerlo definitivamente. A estas detenciones y retrocesos se les denomina correcciones. Cuando el precio se detiene, tenemos una tendencia alcista, el precio va hacia arriba, en la medida en la cual el precio hace detenciones y va un poco abajo, a esto le denominamos una corrección. Entonces la tendencia, el movimiento, sigue siendo el mismo, movimiento alcista, y de pronto tiene pequeñas bajadas que se llaman correcciones. El movimiento alcista sigue la misma tendencia y de pronto bajada, corrección, poco a poco. Cada vez que se prueba un máximo anterior, para que una tendencia alcista continúe, es necesario que el precio supere el nivel anterior de resistencia, marcando un nuevo máximo. Igualmente es necesario que el mínimo sea mayor que el mínimo anterior. Si la cotización retrocede hasta el nivel de soporte anterior, se sospecha debilidad en la tendencia. Si la cotización cae por debajo del soporte anterior, es factible que haya un cambio de tendencia de alcista a bajista. Una tendencia bajista se forma con una serie de soportes y resistencias sucesivamente menores, tal cual lo estamos viendo en este momento. Durante una tendencia a la baja, los soportes representan pausas en el retroceso de la cotización, que frenan temporalmente la caída del precio, pero no alcanzan a detenerla. Para que la tendencia a la baja continúe, es necesario que el precio caiga por debajo del nivel de soporte anterior, ya que si no lo lograra, estaría generando una señal de debilidad en la tendencia bajista. Igualmente, es necesario que las resistencias sean sucesivamente menores. Si el precio alcanza la resistencia anterior, se sospecha debilidad en la tendencia. Si el precio excede la resistencia anterior, es factible que haya un cambio de tendencia de bajista a alcista. Una propiedad muy importante y muy interesante que tienen los soportes y las resistencias es que cada vez que han sido perpetrados significativamente, cambian de rol, convirtiéndose en su opuesto. Entonces, una vez se confirma la ruptura de una resistencia, esta cambiará de rol. Cuando rompe la resistencia, cuando el precio rompe la resistencia y cruza el precio hacia arriba de esa resistencia, esta resistencia ya no es resistencia, se convierte en soporte. Antes era resistencia y ahora es soporte, en la medida en la cual el precio la cruza, es soporte. Antes era resistencia, porque no me dejaba pasar hacia arriba, y ahora es soporte. ¿Por qué? Porque me sostiene desde arriba. El precio ha pasado esa resistencia. Lo mismo ocurre con los soportes, en la medida en la cual tenemos el soporte y es violado, tendencia hacia abajo, tenemos un soporte y este soporte es violado por el precio. ¿En qué se convierte? Cuando el precio pasa a este soporte, se convierte en una resistencia. Ese es el cambio de roles, que es una propiedad muy interesante que tienen los soportes y las resistencias. Es decir, una vez se confirma la ruptura de una resistencia, esta cambiará de rol y actuará como soporte de los sucesivos retrocesos. Asimismo, un soporte que ha sido roto podría actuar como resistencia para los siguientes impulsos alcistas. Mientras más fuerte, importante, haya sido como soporte, más fuerte se considerará como resistencia. Y mientras más fuerte haya sido como resistencia, más fuerte se considerará como soporte. Criterios de rompimiento. ¿Cómo se rompen estas resistencias y cómo se rompen estos soportes? Existen varios criterios para analizarlo, para mirarlo, que son, por un lado, el criterio de porcentaje. Se asigna, se establece un porcentaje que determine la ruptura o no
de los niveles de soportes y resistencias, dependiendo del tipo de instrumento, de su ritmo en el mercado, su volatilidad y los volúmenes de negociación, la actividad de mercado, etc. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que si estamos operando en euro-dólar, estamos analizando en euro-dólar y estamos intentando llegar a la conclusión gráfica, estamos trazando un gráfico y estamos mirando a dónde tenemos nuestros soportes, por ejemplo, pues tenemos que tener clarísimo cuál es el rango promedio en el cual, por ejemplo, en las últimas 20 sesiones viene trabajando euro-dólar desde el punto de vista de su volatilidad. Por decir, la volatilidad en las 20 últimas sesiones es del 2% y nosotros vamos a establecer un soporte para una corrección en el 0,01%, pues seguramente nuestro soporte va a ser violado fácilmente, en la medida en la cual tenemos una volatilidad del 2%. Esos soportes deberíamos establecerlos, por ejemplo, a partir de ese 2%, esos soportes generales, ¿no? Esos amplios soportes. Por otro lado, tenemos el tema del criterio del cierre diario. Dentro de estos criterios de rompimiento, tenemos el criterio del cierre diario. El precio deberá cerrar por abajo o por arriba, según corresponda del nivel de soporte o resistencia, para que el rompimiento se considere válido. Es decir, el precio durante la sesión ha roto una resistencia. Tenemos un mercado que está intentando ir al alza y tenemos que el precio ha roto una resistencia en el transcurso del mercado, pero que en el cierre del día, en el cierre del mercado, acordémonos que tenemos a nivel de precio en una sesión de mercado, tenemos un precio de apertura, tenemos un precio de cierre, a la vez tenemos un precio mínimo y un precio máximo en el cual se han movido las cotizaciones de este activo en particular. Entonces, para que se considere válido el soporte que ha cruzado o la resistencia que ha atravesado el activo, debería, según el criterio del cierre diario, debería cerrar el día de mercado sobre ese soporte o bajo sobre esa resistencia o bajo ese soporte, ¿no? Tal cual lo ha hecho en el transcurso del mercado. Por otro lado, tenemos el criterio del volumen. Y basándonos en la teoría de Dow, el volumen debe aumentar. Recordemos que el volumen debe aumentar conforme el precio avanza por encima de una resistencia o cae debajo de un soporte. Es decir, siempre la tendencia debe ser confirmada por el volumen. Si tenemos, volvamos a revisarlo, volvamos a repasarlo, si tenemos un mercado al alza, un movimiento al alza y el volumen no está acompañando este movimiento al alza, no es un movimiento creíble. Es trampa de mercado. Allí nos vamos a quedar enganchados. Siempre tenemos que estar confirmando si el volumen está acompañando la dirección del precio, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Si está bajando, tiene que haber volumen para que ese movimiento hacia abajo sea un movimiento creíble. Si es un movimiento hacia abajo y no hay volumen, no es creíble. Esto va a rebotar y va a ir arriba. Y si está yendo arriba y no hay volumen suficiente, esto va a corregir hacia abajo, ¿ok?